A fondo, charlas de contenido que generan opinión pública. Cara a cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, es miércoles 14 de septiembre, empezamos cara a cara. En unos minutos nos acompañará aquí en la cabina el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, después de haber dado su primer informe de gobierno el lunes pasado en sesión solemne de Cabildo. Platicaremos con él de toda la actualidad de Guadalajara, sus resultados o no en materia de seguridad, de servicios públicos, los asuntos relacionados con la economía de la ciudad, sus programas de reordenamiento urbano, por ejemplo, el asunto del PodMed, proyectos como Iconia. Es decir, hay muchos asuntos que queremos platicar esta mañana con el alcalde Enrique Alfaro, y nos acompañará en este objetivo Augusto Chacón. Él es director de Jalisco. ¿Cómo vamos, Augusto? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días a las y los radioescuchas. Augusto, pues antes de que llegue el alcalde, que se incorpore a esta plática, a esta entrevista, pues, ¿qué te pareció el primer informe? Fue el lunes, pudiste revisar, ahorita estamos platicando el documento, una parte del documento de informe de Enrique Alfaro. ¿Qué te parece y cómo calificarías este primer año de administración de Enrique Alfaro? Bueno, es un documento, es un informe extenso, muy minucioso en algunos detalles. Al menos el texto que está ya disponible tiene lo que yo llamo una voluntad narrativa, es decir, más allá de un recuento de cifras y hice y subí y bajé, hay la voluntad por contar lo que sucede en una ciudad, pero lo que sucede desde la óptica del gobernante y lo que el gobernante ha hecho. Por supuesto, no se resiste a la tentación de contar detalles minuciosos, sí, de una multitud de acciones, pero bueno, hay una voluntad narrativa, me parece. Luego de la tradición añeja, tengo que rescatar esto que es intrascendente, pero lo rescato. Incluye las fotografías de los regidores, eso no se había visto. Sí. Normalmente es el alcalde y solo el alcalde. Que al final todo el cuerpo edilicio es el gobierno, ¿no? Ahí no hay división de poderes, digamos, si se puede Exactamente. Decir. Entonces, bueno, se me hizo un gesto. Después no hay una grandísima mención a acciones que tengan que ver con el cuerpo colegiado del gobierno. Pero bueno, ese de entrada es un gesto. Por otro lado, hay una dosis no menor de grandilocuencia. Cada uno de el informe en general es el año en que tomamos decisiones, y después de ahí es un recuento de qué fue el año, el que salimos de la quiebra, el que comenzamos a restablecer el Estado de Derecho, el año. O sea, como que todo se refundó en el año, digamos. Que toda la ciudad, toda la vida de los ciudadanos se recomienza en este año. Me parece que hay cosas que en el día a día podemos constatar, las luminarias, cierta voluntad policíaca, el asunto de las banquetas libres, pero hay muchas minucias, quizá seguramente, porque sí veníamos de un déficit de gobierno muy fuerte y había que atender minucias de administración y minucias mínimas de logística del gobierno de esta ciudad. La refleja ahí, es correcto, porque a final de cuentas ni modo que no se presuma eso. Sin embargo, para la ingente cantidad de problemas que tiene la ciudad, pues parece que apenas son como las bases para resolver lo verdaderamente trascendente. En su discurso, Augusto Chacón, en el discurso que dio Enrique Alfaro el lunes pasado, hubo poca autocrítica. Yo sigo diciendo que los informes no son para hacer autocrítica. No. En realidad, a menos de que cambiemos un modelo más parlamentario, va a ser difícil tener autocrítica de estos asuntos, pero puso el dedo en la llaga en el asunto de la inseguridad, que yo creo que es un tema estructural que Guadalajara tendrá que atender con más fuerza. Sí, en el informe, en el texto, nos da cuenta de algunas acciones que, insisto, son prolegómenos. Se está apenas preparando los números que muestra ahí. Ya nos dicen de cosas que se están haciendo, pero el tema de seguridad es una deuda vieja y añeja, y no solo en el sentido directo del ataque a los crímenes, también en la prevención, y uno muy importante en la relación entre policías
y gobernados. Esa que está rota y que genera en una buena dosis esa percepción de que no se hace nada y de que estamos dejados de la mano de Dios. Perdón, del alcalde. Del alcalde. Alcalde Enrique Alfaro, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo están? Alcalde, ¿qué balance haces de este primer año? ¿Están los problemas de Guadalajara más difíciles de los que esperabas? A ver, yo sabía desde que anduvimos en la campaña, recorrí toda la ciudad, visité muchísimas colonias, tenía perfectamente claro el tamaño de la descomposición de la ciudad. A lo mejor lo que no tenía tan claro era el tamaño de la descomposición del gobierno, cómo estaba por dentro el gobierno. Sucede, me parece que es normal que suceda así. Cuando yo llegué a Tlajomulco también, híjole, pues hasta que entras a la oficina, abres el closet y ves qué te dejaron adentro, te das cuenta del tamaño de la bronca. Yo lo entendería de esa manera. Entendía la magnitud del problema de la ciudad, pero no sabía el nivel de deterioro de la estructura de gobierno en general. Y de la estructura de gobierno me refiero particularmente al tema financiero. Es decir, ahora que estamos precisamente en el post-informe, sí, haciendo el balance de lo que hemos nosotros presentado, hemos tratado de decirle a la gente, porque cuando se dice, bueno, está muy bien eso que has dicho que hiciste, pero las calles tienen muchos baches, sí, las lámparas están fundidas, tenemos que mejorar muchas cosas de la infraestructura. Yo estoy tratando de hacerle a la gente una pregunta elemental. ¿Con qué creen que se tapan los baches? ¿Con qué creen que se arreglan las lámparas? ¿Con qué creen que se puede tener personal para tener los jardines listos? Bueno, es un asunto de dinero. Y recibimos el municipio, Tocayo, no solamente el más endeudado de México junto con Tijuana, sino un municipio literalmente al borde de la quiebra financiera. El primer trimestre de nuestro gobierno, es decir, cuando terminaba el año pasado con el presupuesto anterior, no tenemos dinero ni para pagar la basura. Esa es la realidad. Había un adeudo de 40 millones con la empresa Capsa. No tenemos para pagar la luz. 40 millones de deuda con CFE y creo que 20 millones más con la empresa que presta o que brinda energía supuestamente, la energía sustentable, sí, energía limpia, perdón. La ciudad estaba quebrada. Entonces, ¿cómo evalúo este año en términos generales? Pues como un año en el que inició la reconstrucción. E iniciar la reconstrucción significa primero hacer las transformaciones de fondo que nos permitan, por supuesto, cumplir con las funciones y obligaciones que tiene un gobierno, los servicios públicos que mandata la Constitución y, por supuesto, el tema central, como lo decía Augusto, restablecer la paz y la tranquilidad en la ciudad. Pero eso no se puede hacer por decreto, no hay acto de magia posible desde el ejercicio de gobierno que pueda lograrse en 11 meses y medio de trabajo. Lo que sí te puedo decir, y le puedo decir a los tapatíos, es hoy Guadalajara logró sanear y fortalecer sus finanzas. Logramos iniciar un proceso para restablecer el Estado de Derecho en nuestra ciudad. Logramos, creo sin duda, iniciar un esfuerzo para entender la necesidad de que los ciudadanos sean parte de la solución. Hicimos un llamado a la corresponsabilidad que empieza a dar resultados, que va a ser un proceso largo y complejo. Pudimos cumplir algunos de los compromisos específicos de programas que habíamos dicho que íbamos a hacer y que parecían difíciles de lograr, sí, ya los arrancamos. Entonces, en general, me siento satisfecho, me siento bien, siento que vamos en el camino correcto y estoy consciente de lo mucho que falta por hacer. Un tema donde dijiste, alcalde, que no te sentías satisfecho era el tema de la inseguridad. Incluso en tu discurso dijiste, no son los resultados que a mí me gustarían, los resultados que estamos dando en materia de inseguridad, y también has dicho en este espacio y en otros que no te gusta entrar en polémicas de cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, hay cifras buenas y cifras negativas. Claro. Sin embargo, el asunto del homicidio, alcalde, 13% de aumento en un año, pues sí es el más lacerante de todos los delitos, ¿no? La muerte, el asesinato. Y ese se ha incrementado en toda la zona metropolitana de Guadalajara y en particular en el municipio de Guadalajara. Claro, y cuando yo hablo de las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, siempre manejo, y aquí lo platicamos tú que la última vez que estuve contigo, sí, yo te decía, en ese informe que presenta el Sistema Nacional de Seguridad, en ese mismo dato, en esa misma tabla, dice que se logró en Guadalajara reducir robo a persona, robo a negocio, robo a casa, sí, habitación. Sí, es cierto. Sin embargo, el tema de homicidios, que no voy a justificarme ni a querer evadir la responsabilidad, pero hay que entender que no se está matando, no es un asunto de ejecuciones a la gente en la calle, es un asunto de ajuste de cuentas entre delincuentes. Hay un ambiente de violencia en la ciudad, eso es innegable, eso es lo que no me gusta, eso es lo que yo entiendo que es un tema en el que tenemos que concentrarnos y que no le toca nada más al municipio, es decir, sin evadir responsabilidades, pero también haciendo un llamado a la corresponsabilidad de todos los niveles de gobierno. Ese incremento de homicidios, estamos nosotros con números muy precisos, y los había corroborado la propia Fiscalía, luego medio se desdijo,
pero la realidad es que el 90% de esos homicidios son ejecuciones entre gente ligada al crimen organizado. El 90%. O sea, son asesinatos en los que llega alguien en una moto, se baja, pum, le da un balazo a alguien, se sube y se va. Pero digo, no dejan de ser jaliscienses, tapatíos, alcalde, se tiene que investigar los delitos, ¿no? No sé si sean tapatíos o no. Bueno, no sé, pero son ciudadanos, digamos, que tienen que atenderse. No, lo que no deja de ser es un ambiente de violencia en la ciudad. Eso es lo que no se puede permitir. Pero lo que creo, Tocayo, que hay que ver es que el fenómeno que estamos viviendo de creciente violencia en todo el país, lo hemos dicho siempre, y no quiero caer en el cliché de las causas detrás de la violencia, pero es cierto, una ciudad que le cierra la puerta a los jóvenes, que no tiene oportunidades, una ciudad en la que crece la pobreza, la desigualdad, es una ciudad que va a seguir siendo violenta. Entonces, si bien es cierto que estoy tranquilo porque pudimos, o sea, tranquilo en el sentido de mi trabajo y de mi desempeño, pudimos mejorar muchísimo las condiciones de operación de la policía. Nuestro modelo policíaco pudo mejorar muchísimo. Recuperamos un estado de fuerza de casi 700 policías que antes no estaban en la calle, que en lugar de cuidar a la gente estaban cuidando funcionarios y andaban de guaruras de políticos y de compadres y de todo. 700 policías de estado de fuerza recuperado. Duplicamos el número de patrullas en la calle en tan solo un año. A ver, le hemos metido el tema de seguridad, del modelo policiaco, cambiamos el modelo ahora ya por cuadrantes, estamos con un nuevo modelo operativo, acabamos con la capacitación de toda nuestra corporación con un modelo que hicimos con la Universidad de Guadalajara muy importante, mejoramos los sueldos de los policías, hicimos 3 nuevas unidades especiales, por ejemplo, para atender los parques y unidades deportivas que estaban totalmente descuidados de seguridad. Todo esto se hizo en materia policíaca, pero lo que me parece que es más valioso es que la política social que hemos emprendido, creo que es una ruta que en el tiempo va a dar resultados y va a generar una ciudad más justa que permita también que sea una ciudad mucho más segura. Vamos al corte, estamos con el alcalde Enrique Alfaro. Al regresar escuchamos también el comentario de Augusto Chacón, el WhatsApp 33 18 80 76 41. De la mañana con 21 minutos, estamos platicando con Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, después de su primer informe de gobierno. Augusto, te paso la palabra. Gracias. Bueno, sí, el tema de la seguridad pues es uno de los grandes temas de Guadalajara desde hace mucho tiempo, junto con el de movilidad y por supuesto el de economía, empleo, que siempre se están peleando la preeminencia en el imaginario de la gente como el principal problema más sentido. Desde 2007, no solo en Guadalajara, en todo el país y por el discurso presidencial de Felipe Calderón, parecía que aquellos crímenes que tenían que ver con la organización de delincuentes eran desestimables, inclusive se matan entre ellos, ¿no? Las víctimas. Eso le costó a él, su sexenio, esa actitud le costó al país claudicar a la búsqueda de justicia. Y antes de iniciar este programa platicábamos, Enrique y yo le decía, no recuerdo un alcalde que nos haya convocado a grandes cosas. Entonces pedimos baches, pedimos luminarias y parece que en eso se concentra la labor del gobernante, el convocar a los ciudadanos y en su caso alcalde que tiene un gran arraigo entre la gente, a grandes causas. Eso es lo que nos hace falta para que todos los problemas tomen su nivel. No podemos permitir que en Guadalajara, en el área metropolitana, pero hablemos del municipio, es inadmisible que alguien mate a otro, punto, por la razón que sea, porque eso implica que hay armas circulando, eso implica una indolencia y un desprecio tremendo para las autoridades y para los ciudadanos. Voy a tirar este cadáver aquí porque al final de cuentas no pasa nada. La división que hizo su administración, 3 zonas, 12 regiones, 41 cuadrantes, nos da chance de construir, que lo están haciendo. No está reflejado puntualmente en el informe, solo menciona del contacto de los policías en cada cuadrante, pero en ese contacto de los policías, es decir, del gobierno con el problema de la seguridad, van a aparecer cosas como que el problema es la luminaria, el problema es el árbol no podado, el problema es que yo no veo cuando camino por mi calle de esquina a esquina, porque hay coches atravesados, porque hay un puesto, y eso genera una sensación grande de inseguridad y la posibilidad de la impunidad. Convocarnos a las grandes causas, por ejemplo, no es posible que en Guadalajara se mueran las personas porque alguien decide. Es correcto. Punto. Coincido, Augusto. Creo que de hecho eso ha sido parte del debate en estos días. Es decir, en torno a qué concentras la rendición de cuentas de un gobierno municipal. Escuchaba hace rato en otra entrevista de radio cuando
se armó un debate, uno de los debates polémicos, de los que más, cuando menos más ruido hizo en las redes sociales, en lo que nosotros medimos, el tema de la restauración de la Minerva, por ejemplo. Cuando dices, oye, ¿por qué en lugar de arreglar la Minerva no tapas baches? A ver. Con el dinero con el que vamos a arreglar la Minerva, a lo mejor arreglas 2 calles. Conservar el patrimonio histórico y cultural de esta ciudad tiene un valor mucho más allá de los 6, 7, 5, 4, no sé cuánto va a costar la restauración, ya estaremos informando. Pero máximo 8 millones, ¿no? Es el tope presupuestal. Restaurar el patrimonio cultural y arquitectónico de esta ciudad es una tarea indispensable. Indispensable. Es decir, lo digo porque, en efecto, gobernar una ciudad como esta, la segunda ciudad más grande del país, no es un asunto nada más de hacerlo indispensable. Quien dice que se concentren en los temas que mandata la Constitución, los servicios públicos, sí, los mercados, los pavimentos, los parques, todo es importante. Pero creo que lo más importante en esta ciudad en este momento es ese llamado que tú mencionas a entender que la ciudad somos todos y que la ciudad está enfrentando problemas estructurales que escapan por mucho al alcance de las decisiones de un solo presidente municipal. Es decir, mencionaste ahorita el tema de la seguridad y lo inadmisible que es, los niveles de violencia que tenemos, aunque hayamos bajado 40% el robo a negocio, es inadmisible la cantidad de robo a negocios que hay. Punto. Exacto. Tenemos que entenderlo así, pero también tenemos que entender que resolver esa realidad no es un asunto de que llegue Alfaro de presidente, saque la varita mágica y diga, recompusimos la policía, hicimos un nuevo modelo, se arregló la violencia. No va a pasar eso. Va a pasar, y puede pasar, si logramos hacerlo todos, que nuestra ciudad tome conciencia de los grandes problemas de la ciudad y que encontremos entonces con toda precisión los ámbitos de responsabilidad de cada uno de nosotros. El gobierno no puede pasarle tampoco, en materia de seguridad particularmente, la bolita a los ciudadanos, porque esa es la principal responsabilidad del Estado, garantizar la seguridad de las personas. Por eso existe incluso. Para eso existe el Estado. Sin embargo, sí creo que el ambiente de inseguridad que hoy prevalece en la ciudad está asociado a muchos factores, algunos de ellos responsabilidad de la gente. Y a otros que no necesariamente tienen que ver con la política de seguridad, pero por ejemplo, si logramos que esta ciudad tenga un buen sistema de alumbrado público, calles más iluminadas abonan a crear un ambiente de seguridad. Ese ha sido uno de los retos importantes. Imagínate la desesperación, que lo digo porque desespera, de verdad lo digo, en esos términos. Cambiamos la mitad de las lámparas de la ciudad, 42,000 lámparas en 11 meses. Al cambiar las lámparas nos dimos cuenta que todos los circuitos, todos los cables, los registros están tronados. Entonces cambias la lámpara y se funda al siguiente día. Y ahora tenemos que cambiar todos los circuitos y lo vamos a hacer en los próximos meses y las 45,000 lámparas que faltan. Y vamos a tener en 6 meses más la ciudad mejor iluminada de México. Ese es mi compromiso para junio del próximo año. Pero para haber hecho eso, tuvimos que diseñar un modelo y un esquema que nos permita tener una suficiencia presupuestal de 1,000 millones de pesos, que es lo que cuesta hacer un esfuerzo de esta naturaleza. ¿Sabes cuánto cuesta, Augusto? Tú tienes muchos datos y es una gente muy informada, igual Tocayo. La evaluación que tenemos del estado de los pavimentos en Guadalajara nos hablan de que reparar la red de pavimentos en la ciudad costaría 12,000 millones de pesos. 12,000 millones de pesos. Este año vamos a invertir, a partir del 1 de octubre inicia un programa intenso, porque ya esperamos que la lluvia nos deje trabajar, que vamos a invertir más de 1,000 millones de pesos. Pero son 12,000 millones los que se necesitan. Es decir, a ese ritmo, a un ritmo que nadie lo había hecho, porque además es sin un peso de deuda pública, que eso es importante, es decir, todo el saneamiento financiero que hablamos de Guadalajara, hoy Guadalajara, y es importante que la gente lo sepa, porque son temas de fondo, hoy Guadalajara tiene un presupuesto disponible 49% mayor que el que yo recibí el primer día de mi gobierno. Eso no es un asunto menor. 49% de crecimiento en un escenario... Sí, se van a gastar más de 8,000 millones de pesos. De 8,000 millones de pesos, con dos elementos centrales, sin un peso de deuda de largo plazo y sin haber aumentado el impuesto predial. Creo que es algo importante. Bueno, lo del predial no. 4% de aumento, ¿no? No. Para 2017. No, pero este año que vamos a ejercer este presupuesto fue 0% de incremento en el predial. Después de 30 años, nunca había habido un año en Guadalajara. ¿Y por qué decidiste que el siguiente año sí había que incrementarlo? Es ajuste inflacionario. Tenemos que hacer un ajuste inflacionario porque los insumos también cuestan. Pero no era mejor, digamos, entrarle un diseño real del predial y decir a los fraccionamientos que tienen más dinero, más recursos, casas con más, le subimos 7, 8, 9%. Lo hicimos. Pero aquí es 4% a todos. Luis, ahí te va. Lo hicimos, pero eso acuérdate que tiene que ver con tablas de valores catastrales. Se actualizaron las tablas de valores catastrales y eso tiene un impacto diferenciado en función del ingreso y de la zona de la que estés hablando. Lo que hicimos fue que en la ley de ingresos pudimos establecer un componente para que el impuesto predial no se fuera en la misma proporción a la alza que el ajuste de tablas de valores. Es decir, al ajustar tablas de valores tú
modificas tu esquema de ingresos, por ejemplo, en transmisiones patrimoniales. Pero no va a impactar de esa forma el predial. Mira, yo creo, Enrique, que aumentar hoy cualquier de este tipo, el impuesto predial en específico, por encima de la inflación, es un golpe a la economía de las familias terrible. Lo que hicimos nosotros en el primer año fue decirles a la gente, a los tapatíos, sin aumentar impuestos, se pueden hacer muchas cosas. Hicimos el programa de uniformes, mochilas, útiles y zapatos completo, y ahora sí bien hecho. Hicimos el programa de becas para estudiantes de prepa, 12,000 jóvenes de prepa becados hoy por el gobierno, y al final de mi gobierno van a estar becados todos los estudiantes que necesiten una beca en Guadalajara. Hicimos el programa hecho por mujeres, hicimos muchos programas que requerían de un fondeo que no existía, pero lo hicimos sin aumentar el impuesto. Creo que el mensaje está mandado. Hoy sí tenemos que ajustar con inflación, o sea, cuando menos tiene que haber un ajuste inflacionario, porque por supuesto el costo de operación de la administración también aumenta. Si no, no nos va a alcanzar para poder prestar los servicios que necesitamos. Pero una cosa es que te aumenten o que te hagan un ajuste inflacionario en el monto del predial, y otra cosa es que te hagan aumentos como los que llegaron a ver en Guadalajara del 20%. Pero sí es 4% parejo para todos. Parejo para todos. Sí, en términos de esos eventos portadores de futuro, y aprovechando esta administración y lo que nos propone, lo que necesita el municipio son dos elementos: animarse a recaudar, decirnos a los ciudadanos. Pero recaudar de quién también, ¿no? Diferenciadamente. Sí. Recaudar y al gente mismo que puede tiempo, aportar más. pero recaudar en el sentido de redistribuir la riqueza ahí estoy de acuerdo. a escala municipal. Totalmente. Eso es muy importante. Y lo otro, para ya no caer en, nunca había sucedido el servicio civil de carrera. Tener funcionarios municipales que permanezcan, que estén por el mérito en su trabajo, y no los recambios trianuales, aunque ahora con la reelección quizá no suceda así, pero eso ha matado en la administración de la ciudad, porque cada 2 años era el reaprendizaje y la invención del hilo negro. Me parece que ante la crisis económica que se nos viene, 40 años gozamos del petróleo, ahora ya no lo vamos a gozar. Necesitan los ayuntamientos animarse a recaudar y a rendir cuentas. Vamos al corte, alcalde, y regresando le respondes a Augusto. Bueno, mañana con 35 minutos, en conversación esta mañana con el alcalde Enrique Alfaro. Alcalde, te dejó 2 planteamientos, Augusto Chacón, uno que tiene que ver con la recaudación y otro que tiene que ver con el servicio civil de carrera. Parte del éxito que hemos tenido en la reestructuración financiera de Guadalajara tiene que ver con mejorar nuestra recaudación propia. Estamos enfrentando, y vamos a enfrentar todavía el año que viene algo peor, un escenario difícil en cuanto a los recursos federales. Simplemente de los fondos que teníamos ya, que habíamos conseguido, que habíamos etiquetado para arreglar mercados, unidades deportivas, para hacer varias obras que íbamos a hacer desde el inicio del año, está llegando el dinero la semana pasada. Sí. O sea, hay un problema real de flujos en el presupuesto federal. Sin embargo, el haber mejorado nuestra recaudación propia, el mensaje es muy sencillo. No tenemos que cobrar más a los que siempre pagan, pero necesitamos que todos paguen. Y entonces, pues se arrancó ya un programa de cobro coactivo en la ciudad. Hemos ido mejorando nuestra recaudación propia, hemos tenido avances significativos, pero el hecho de que los municipios fortalezcan sus capacidades en ese sentido es un paso indispensable en materia de salud financiera a nivel local. Y lo otro, a ver, Raúl, absolutamente de acuerdo. Esa transición para poder establecer un servicio civil de carrera real es uno de los desafíos que tenemos. Iniciamos este año, el primer paso era primero reducir toda esta disparidad que había en niveles de ingresos entre trabajadores. Es decir, algunos que tenían la misma plaza que ganaban 20,000 y otros que ganaban 8,000. Se hizo un avance muy importante en términos de homologación salarial. No hubo aumento a funcionarios de primer nivel. Digo, aparte de que el presidente y los regidores nos bajamos el sueldo, el ajuste de salarios de los que menos ganaban hacia arriba fue muy importante para también iniciar ya, después de esta primera etapa, con el trabajo que nos permita que en la administración pública haya gente que se vaya convirtiendo en profesionales de sus áreas, ¿no? Entonces, es un reto, es un desafío sin duda, y es una de las agendas en las que estamos trabajando. Una de las palabras, alcalde, que repites más que repetiste más en tu discurso el lunes es el asunto del orden. Orden, ¿no? Lo dijiste en muchas ocasiones. Y ha habido este debate si en realidad estás teniendo el mismo criterio cuando, impones el orden en materia, por ejemplo, de los ambulantes, donde hubo adiós del centro, se acabó. No les vamos a permitir estar aquí en el espacio público, y cuando se legalizan de alguna forma
a través de multas y a través de algunas sanciones se legalizan proyectos irregulares como edificios, torres. Está realmente, no hay ahí dos varas de medir, es decir, cero tolerancia con los ambulantes y con los constructores. Les damos chance de que si pagan una pequeña aspirinita de dinero, pues sigan operando sus... Lo veré al revés, Tocayo, porque hay una diferencia de fondo. A partir del 1 de octubre no se ha autorizado un solo desarrollo, una sola acción urbanística fuera de la ley. Sí. O sea, ahí no hay mecanismo de compensación. Están arreglando lo del pasado. Estamos arreglando lo que ya se había construido. O sea, a ver, hay un edificio ya hecho. ¿Qué haces? ¿Lo tiras? Bueno, en aquellos casos en los que se pasaron, y me da mucho orgullo decir, ya estamos demoliendo el primer edificio, ¿no? Sí. Estamos demoliendo el primer edificio, pero fue un proceso jurídico muy largo. Y tiene un costo financiero además, y yo te diría hasta ambiental. Demoler un edificio de esos tamaños es un asunto muy complejo. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que ya estaba hecho, cuantificamos cuántos habían pasado, y ese dinero se lo están pagando de nuevo a la ciudad. Y con eso que nos están pagando, estamos haciendo una serie de cosas que le sirven a la ciudad, recuperando espacios públicos, parte del fondo para la recuperación de nuestro patrimonio cultural en la ciudad, lo estamos sacando de ese recurso precisamente. Pero no es baja la multa, alcalde. Bueno, 111 millones de pesos. Para todos. ¿Mande? Para todos. Bueno, llevamos apenas algunos. Estamos por cobrar 200 millones de pesos. Cuando ves más. los niveles de ganancia que van a tener, es un mensaje de viola la ley y después llegará un alcalde que te dirá, está bien. Absolutamente. No, lo veo distinto, Enrique, porque te insisto en algo. Nosotros dijimos, esa medida aplica para lo que se hizo hasta antes del 1 de octubre. No hay más, está establecido en la norma. Yo no puedo aprobar un fraccionamiento fuera de la ley y luego decirle te cobro poquito. No, los que hicieron eso fueron los que estaban atrás de nosotros. Y nosotros tenemos que arreglarlo, el desastre que nos... Iba a decir otra palabra. El desastre que nos... la alcancé a corregir. El desastre que nos dejaron. ¿Qué es lo que está pasando? El orden es para todos, Enrique. Hay que entender que recibimos una ciudad que tenía 2 años con unos planes parciales impugnados. No teníamos ni siquiera instrumentos de planeación actualizados. Estamos actualizándolos. Estamos en un escenario en el que teníamos que hacer un llamado al orden en un momento en el que la ciudad ya estaba encarrilada yo diría, a un precipicio. ¿Tú sabes cómo está el ambiente con los desarrolladores a los que están multando? Terrible. Están enojadísimos porque dicen, ¿por qué nos estás cobrando si yo tenía mis papeles? Y nada más que tus papeles eran ilegales. Te dieron permisos fuera de la ley. En contubernio, algún magistrado corrupto, funcionarios que no firmaban para que aplicara la afirmativa ficta. Arreglar eso ha sido sin duda una de las tareas más complejas. Cuando tú hablas, por ejemplo, del comercio informal, nosotros no corrimos a los comerciantes del centro histórico. Hoy el comercio en el centro histórico está permitido, pero regulado. Hay un número importante, más de 250, me parece, comerciantes en el centro histórico, pero está regulado en dónde se ubican, sí, el mobiliario urbano que tienen, es decir, cómo es tu puesto para que no dañe la imagen urbana. Está establecido qué productos pueden vender, no se vende piratería, no se vende nada robado. Los comerciantes están trabajando en el centro, pero con orden. Lo que ya no hay son las cadenas de corrupción en la que algunos líderes corruptos regenteaban permisos, los vendían, se generó un negocio multimillonario. Y sobre todo, Enrique, lo que logramos fue recuperar el espacio público. Lo público volvió a ser público. Hoy en el centro de la ciudad puedes caminar libremente por las banquetas, por los andadores peatonales. El centro está invadido. Hay que recordar, hace apenas un año, sí, el problema era un problema mayúsculo. Pero no solamente intervenimos el centro, intervenimos Obregón, intervenimos Medrano, intervenimos el Baratillo, intervenimos el Santuario con la venta clandestina de medicinas. Ha sido un esfuerzo de orden muy importante. El programa Banquetas Libres va dando resultados. Yo estoy absolutamente convencido que hoy nuestra ciudad tiene un problema mucho menos serio del que tenía en materia de invasión de banquetas. La gente va entendiendo poco a poco, pero nosotros en ese programa y en los demás que hemos hecho, estamos tratando de llevar un mensaje muy sencillo, muy concreto a la ciudad. Una ciudad que vive fuera de la ley no puede funcionar. No puede funcionar. Restablecer el Estado de Derecho era un paso central. Y ese ejercicio, Enrique, Augusto, yo creo que es uno de los avances más importantes que hemos tenido en este primer año de gobierno. Justo. Sí, mencionas, alcalde, lo enojados que están los desarrolladores. Seguro, y es sí, entendible. En el informe nos Víctor enteramos... Urrea sí supimos que un poquito molesto. Pero nos enteramos también por el informe que el sector inmobiliario es 36% de la economía de la ciudad. Sí, es un el motor, sector más importante. Claro. Habría que averiguar, nos lo dice el informe, qué tanto creció gracias a esta connivencia
con lo mal hecho, con la ilegalidad, con la ilegalidad, y que adquiera su nivel, porque siempre tuvimos la fama de una ciudad comercial. Sí. Y lo comercial y servicios está en 33%, apenas 3,000, un poquito más de 3,000 millones de pesos, insisto, de acuerdo a las cifras del informe. Sí, pero y lo inmobiliario, perdón Augusto, y lo inmobiliario no solamente fue base de la economía en los últimos años, va a seguirlo siendo, El asunto es el mensaje que le mandas a los empresarios. Es decir, ¿nosotros queremos detener el crecimiento de la ciudad? No. La respuesta es contundente. No. Queremos que esta ciudad crezca. Creemos inclusive que puede crecer hacia arriba, que puede haber zonas que se densifiquen, que tengan desarrollos verticales. Claro. El asunto es dónde. Y el asunto es, el tema central es primero la infraestructura y luego las casas. Ese es el cambio del modelo central. Por supuesto, ¿no? incluida la movilidad. Por Pero supuesto. hay este asunto de qué tanto los alcaldes pueden mover la economía o incidir en los empleos. Parece que muy poco. Sin embargo, estos datos del informe a mí me llevan a pensar en esa economía que tiene siglos, quizá 2, del comercio que traslada bienes que se producen aquí mismo. Sí. Las tienditas de la esquina que mueven productos que no van a encontrar salida en las tiendas de conveniencia que pagan impuestos sobre la renta fuera de la ciudad o que pagan mayores impuestos allá. El facilitar ese trato económico, inclusive el protegerlo, puede variar estas cuentas. Hay pan que no podemos conseguir sino ahí, hay quesos que no podemos conseguir ahí. Estas tienditas le dan crédito a las señoras que no tienen para Sí. la comida un día de sus hijos, y ese tipo de economía es la que bien podría ver un gobierno municipal y sí intervenir, no con un proteccionismo falso, pero entendiendo que alrededor de un juego económico también hay un juego social que genera solidaridad, que genera cohesión, que genera confianza. Y me parece que es un buen momento, la crisis económica nos lo abre para pensar en esta Guadalajara que ahí está y que tiene que sobrevivir a despecho de lo que suceda a escala global. Es muy importante. Yo creo que esa es una de las orientaciones básicas. Por ejemplo, el programa hecho por mujeres en Guadalajara es un modelo que retoma el espíritu, aunque no tienen esa figura formalmente, pero es el espíritu de las cooperativas, de cómo organizas a las mujeres en su barrio, cómo las asesoras y las capacitas para que puedan emprender un proyecto de esta naturaleza. No creas que son proyectos que están desarrollando nuevas industrias, por ejemplo. Son proyectos orientados fundamentalmente al comercio de bienes y de servicios, y a la prestación de algunos servicios. Creo que ese es el espíritu de un programa como ese y creo que podríamos hacer muchos más. Estamos trabajando en esa lógica porque la mejor política social que pueda tener un gobierno es generar empleos e inversión productiva. Sí, yo estoy convencido de eso. Claro, la política de asistencia social es necesaria en una ciudad tan desigual. Yo estoy convencido y defiendo y defenderé siempre que hay sectores de la población a los que necesitas apoyar directamente porque si no, no pueden salir adelante. De acuerdo. Pero la mejor política social es generar inversión productiva. Por eso, esta ciudad tiene una peculiaridad respecto a otras ciudades del mundo. De ser una ciudad comercial, nunca tuvo una transición hacia la industrialización. Su industrialización fue incipiente, fue moderada, diría yo. 7% según el mismo informe. La ciudad, las grandes... Pasó de comercio a servicios. Claro, y ese brinco, en términos de estructura comercial, ha implicado muchas cosas. A lo mejor es un tema más conceptual y académico. Podríamos debatir, ustedes conocen de esos temas, pero lo que yo sí creo es que hoy Guadalajara está encontrando nichos de oportunidad muy importantes. Particularmente, el sector inmobiliario va a seguir teniendo un desarrollo importante. Guadalajara es una marca potente. Guadalajara es una marca con mucha fuerza a nivel nacional e internacional. Podemos potencializarla aún más. Esa es la idea de la marca ciudad que construimos para poder tener una herramienta de comunicación y difusión uniforme de como área metropolitana. El tema de la inversión inmobiliaria solamente tiene una modificación, reglas claras. Lo que la ley permite, sobre la mesa, no negociaciones por debajo de la mesa. A mí, los desarrolladores inmobiliarios, y lo podrán preguntar, podrán decirme que apreté demasiado, que soy inflexible, que estamos haciendo no sé cuántos. Nadie podrá decir que le pedí un peso. Claro. Eso me parece que es para mí una gran tranquilidad. Y lo segundo, perdón, que nomás con esto termino, el comentario. Y lo segundo, el tema de la innovación, de la industria de la innovación, como motor del desarrollo de la ciudad, creo que es una gran apuesta. No es nada más reducir el tema Ciudad Creativa Digital, sino es entender que ahí tenemos un nicho de oportunidad, porque la estructura industrial de la tecnología que hay en digamos, los municipios que rodean a Guadalajara y en algunos municipios en el centro de la ciudad, generan condiciones para que esta ciudad pueda ser verdaderamente un
polo de desarrollo de innovación muy importante a nivel internacional. Claro, solo Sí, rápidamente, a la par de las reglas que ponga el ayuntamiento, esto lo obliga, porque siempre hay corresponsabilidad, a poner la infraestructura al paso que requiere la creatividad, que requiere la inversión, que requiere el comercio. Esa es la chamba del gobierno. El gobierno no genera empleos. Un gobierno que sale a presumir, generamos tantos empleos, es un gobierno mentiroso. Los empleos lo genera la iniciativa privada, pero el gobierno sí genera las condiciones para que el sector privado encuentre en esta ciudad un lugar adecuado para instalar. Ahora sí vamos al corte y también leemos mensajes de WhatsApp. 9 de la mañana con 53 minutos, nos quedan 5 minutos ya con el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro. Antes de entrar algunas llamadas. Varios años. Es que varios años, pero 5 minutos en este programa. Sí, no hay que aclararlo, ¿no? Porque si no después así empiezan los chismes. Alcalde, en el asunto de Iconia, ¿faltó diálogo con los vecinos? No, crees? se hizo una socialización muy grande y ha habido un manejo para confundir las cosas. Mira, nada más lo digo rápido, pues sé que nos queda poco tiempo. Sí. El terreno donde se va a hacer el desarrollo está a 5 kilómetros de la cota 1500, que es donde empieza el área natural protegida. No estamos invadiendo ningún parque, al contrario, recuperamos 7 hectáreas del Parque Natural Huentitán, lo vamos a arreglar y lo vamos a dejar extraordinario. Es un proyecto positivo, está en la esquina de Periférico y La Calzada, donde está un corredor de transporte público masivo. Si no empezamos a densificar la ciudad en ese tipo de espacios, entonces ¿en dónde? La ciudad va a seguir creciendo. Lo que te puedo decir es que el proyecto del Plan Maestro de Huentitán va a hacer que esta zona se convierta, una vez más, en un orgullo para la ciudad. La ciudad va a voltear a la barranca y eso creo que va a ser un gran logro de nuestro gobierno. ¿Crees que se equivocó Bernardo Fernández de tu gabinete? ¿Crees que se equivocó al convocar a la marcha del sábado pasado por la familia? Mira, yo respeto la decisión en mi gobierno hay gente, hubo más gente que fue a la marcha del día siguiente. Sí. Mario Silva, por ellos, ejemplo, Héctor, yo respeto a cómo piensa cada uno de los que trabajan en mi proyecto, porque en este proyecto político conviven muchas visiones y muchas ideologías, porque al final de cuentas esa es la esencia de lo que creo que representamos, y yo jamás me atrevería a decirle a alguien de mi gobierno que asista o no asista a un evento de esa naturaleza. Cada quien es libre de pensar en que lo la quiera. Constitución le pide a los funcionarios públicos imparcialidad en algunos temas. Lo sé, pero yo creo que en el ámbito personal cada quien es libre de pensar y de creer en lo que quiera. Entonces no le dijiste, te equivocaste al convocar ese tipo de manifestaciones, nada. Eso no queda en libertad de cada uno de los gabinetes. Yo no me meto en eso. Otro asunto antes de pasar a las llamadas, alcalde, este asunto del raid en el avión privado de una constructora. ¿Crees que te equivocaste al tomar este raid? Te lo pregunto porque si en un futuro te toca trabajar con esa empresa, automáticamente caerás en un problema de conflicto de interés. No, porque en este momento no tengo ningún tipo de relación de interés. Es la empresa que está haciendo la línea 3 del tren eléctrico. Sí. Teníamos una reunión en la mañana precisamente para ver el tema de los afectados de Alcalde Barranquitas, de las inundaciones. Estuvimos en una reunión técnica y nos estaba esperando a las 12 del día el secretario de Comunicaciones y nos dieron un raid en su avión para poder ir a atender el tema y yo me regresé en avión comercial. No veo conflicto de interés alguno, pero sé también que el manejo de todo lo que tenga que ver con mi vida en cualquier aspecto lo tengo que cuidar muchísimo y por supuesto seré cuidadoso en ese sentido. Dice Víctor Hugo Pérez, pero para subirse el sueldo todos votan a favor, mejor ahorren para tapar baches. Por eso no te pregunté el tema de los baches porque sabía que iba a salir. Me reduje el sueldo 15% cuando entré de presidente municipal, se lo redujeron los regidores y hoy el gobierno de Guadalajara no gasta el dinero en tonterías. 3624, ¿se siente apoyado por el gobierno del estado? Siento que hay una relación de trabajo y de cooperación con el gobernador y algunos temas en los que tenemos diferencias de fondo. Martín Arriola, cuando anduvo en campaña los ciudadanos nos dio a entender en sus discursos que metería a la cárcel a Ramiro Hernández por los malos manejos en el dinero público. 30 denuncias presentadas y ratificadas ante la Fiscalía, lo dije en mi informe, hay que entender que a eso ya le toca a la Fiscalía. Esperamos que la Fiscalía dé respuesta a estas denuncias, nos diga quién tiene que pagar las consecuencias del saqueo de Guadalajara. Yo lo digo con contundencia, hemos aportado elementos de prueba que deberían de tener ya a más de algún exfuncionario en la cárcel. Ya hicimos lo que quedamos, hoy le toca a la Fiscalía hacer su parte. Alejandro Prado te dice que en percepción se sienten un poco más inseguros que antes. Dice, yo voté por él y me da tristeza, la corrupción en inspección y permisos. Se venden y los inspectores cobran y son nuevos. Postdata, y hablando de guaruras, el encargado de tianguis e inspección tiene guaruras, lo que nunca. ¿Es cierto esto? Bueno, es que tiene un agente de seguridad. Ayer lo quisieron, en teoría, asaltar. Estamos tomando decisiones que están afectando muchos intereses. Tocayo, no es sencillo. Lo del comercio en el espacio público, no creas que estamos hablando nada más de comerciantes que están luchando por sacar adelante. A ellos los queremos ayudar. No, hay mafias completas detrás de este asunto. Y lo que te puedo decir es, lo decíamos ahorita hace un momento, hay que recordar que en mi gobierno, en el gobierno de Guadalajara, hay más de 13,000 trabajadores, de los cuales solamente como 1,500 entraron con nosotros, menos del 10%.
hay otros que vienen de otras administraciones. Y yo no digo que hoy en Guadalajara no haya un solo inspector corrupto o un solo policía corrupto. No, lo que digo es que estamos luchando todos los días para acabar con la corrupción y para poder enfrentarla de manera decidida. 8628, señor Alfaro, gracias por el trabajo actual en la calle Juan de la Barrera. ¿Usted también tiene injerencia en el nodo vial de las juntas, te pregunta? No, ese es un proyecto del gobierno del estado y la calle Juan de la Barrera va a estar terminada unos días más, va a ser una de las obras viales que estamos haciendo con el nuevo modelo de lo que antes era el Consejo de Colaboración Municipal, una obra muy importante, y la que sigue de este modelo será la renovación de todas las calles, absolutamente todas las calles de la zona industrial. Dice, buenos días, señor Enrique, quisiera que le preguntara al señor Alfaro qué pasó con lo que prometió de las academias municipales, ya que la academia número 24, que está sobre la calle de Platón en el Estadio Jalisco, no han renovado inscripciones. Él dijo que ayudaría a mucha gente y no lo veo así. Van las academias municipales estamos casi, en un año cuadruplicamos el número de egresados de las academias, y hay algunas que todavía no podemos reactivar, y en efecto tenemos que apretar el ritmo. Ha sido un gran éxito el trabajo de estas academias, lo vamos a reforzar este año, pero este año fue muy exitoso y estamos avanzando en ese sentido. Jesús García, hola, buenos días. Alfaro prometió con vara mágica, así convenció a la gente. Él dijo que cambiaría todo en seguridad, todo ahora es una pena, lo mismo que todos los políticos, dice Jesús García. Jamás ofrecí nada de eso en campaña. Yo en campaña le dije a la gente, o nos hacemos responsables todos de la ciudad, o nunca vamos a rescatar a Guadalajara, y lo sostengo, y así creo que vamos en ese camino. 9597, buen día, me gusta mucho el programa, no me lo pierdo, felicitar a Alfaro porque yo voté por él y sé que todo lleva su tiempo, sigo teniendo fe en él, espero que no nos decepcione. Dice también 3652, ¿por qué le pide al gobernador que agilice el tema de las denuncias de la antigua administración cuando su casa no la pone en orden? ¿Qué pasa con Hugo Luna si lo está protegiendo? Hugo Luna es el jefe de gabinete, ha hecho un extraordinario trabajo, no ha cometido ningún delito ni ninguna irregularidad, tuvo un exceso que yo dije que me parece que nos hizo entender y nos dio una gran lección de que aún lo que dices en privado, tienes que cuidarlo porque somos servidores públicos. Aprendimos una lección, pero no cometió ni un delito, no es una persona corrupta y es una gente que ha hecho un gran trabajo y que me ayuda muchísimo para sacar adelante a Guadalajara. Alcalde, gracias. Gracias a ustedes, Augusto, gracias. Augusto Chacón, como cada semana, gracias. Enrique, muchas gracias, buenos días. Soy Enrique Tucen, mañana nos acompaña Alberto Uribe.